Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Guillermo Nielsen para analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por venir. Una semana en la que se conocieron los últimos datos del sector público nacional que revelan un poco la preocupación, ¿no?, del gobierno por reactivar la economía a través de la expansión del gasto público. Justamente, si uno compara los datos de octubre de este año con los de octubre del año pasado, un aumento del 50% en el gasto público, lo que contribuyó a una multiplicación por 3 del déficit fiscal en el mismo periodo. Guillermo, ¿te parece adecuada la decisión del gobierno de centrar su política de reactivación de la economía en una expansión del gasto público? Primero, no me consta que el gobierno haga eso, por lo menos no de forma consciente. Sí tenemos esa constatación de una expansión absolutamente, desde mi punto de vista, contraproducente. Hay un deterioro igual que se está dando en forma progresiva, ¿no? O sea, por eso es también que uno lo vincula por ahí con la preocupación creciente del gobierno, que ve que la economía no termina de reaccionar, ¿no? Pero la economía, lo que el gobierno no ha articulado con claridad es cuál es su concepción. ¿Por qué la economía no termina de arrancar y no empezamos a crecer? Yo estoy convencido que la economía está estancada por el nivel de presión tributaria que tenemos por un lado y por otro por la absoluta descoordinación que hay entre la política monetaria que impulsa el Banco Central y la política fiscal. La política fiscal a lo largo del año no acompañó para nada la política monetaria y creo que tenemos que estar muy preocupados por la política, los cambios en la política monetaria de las últimas 2 semanas, ayer incluido. A mí me parece que ayer, en lugar de bajar la tasa, la tendrían que haber subido. Y sin embargo, hicieron una baja muy pronunciada. ¿Por qué crees que deberían haber subido? Porque creo que hay un derrape fiscal muy grande y eso va a precios. Entonces, la inflación core no bajó. Los dos comunicados, el de ayer y el de la semana pasada, me parece, y esto es una cuestión interpretativa, me parece que en realidad lo que han hecho es torcerle el brazo a Federico Sturzenegger. Y ahí es donde creo que tenemos que estar todos muy preocupados, porque si no tenemos en caja, ya no teníamos en caja la política fiscal, y si no tenemos tampoco una política monetaria que sirva de ancla, lo que vamos a tener es más inflación y más incertidumbre. Y esto se combina con algunas cuestiones del escenario en el cual ocurren estas cosas. Por un lado, el gobierno cumple un año. Y un año normalmente es un periodo donde vienen las evaluaciones. ¿Cuál es la evaluación que están haciendo los posibles inversores? Y los posibles inversores empiezan a estar preocupados. ¿Por qué? Para pagar la deuda que se está absorbiendo en el mercado internacional, tiene que haber superado el fiscal primario. Y acá, en lugar de tener superado el primario, estamos teniendo cada vez más déficit. Entonces, esto es una luz amarilla que, por supuesto, ustedes lo señalaron también recién en el bloque anterior, con el cambio que está habiendo con la política monetaria en general, con la mayor volatilidad inducida por Donald Trump, evidentemente es una combinación que no deja entrever que el año que viene vaya a ser fácil la reactivación. ¿Y cómo se explica, Guillermo? Porque el gobierno de Cristina aumentaba el gasto y eso hacía que, por supuesto, el consumo suba y la gente sentía que tenía plata en el bolsillo, por lo menos. Aquí el gasto sube al 50% y la gente siente que hay ajuste. ¿Cómo se explica? No, el ajuste en realidad y el estancamiento ya viene del gobierno de Cristina. Lo que hubo en este caso es un intento de emprolijar algunas cosas y me parece que ha faltado en este gobierno el liderazgo político para hacerlo. Y porque, en definitiva, lo que tenemos, si llamásemos un perito, o sea,
Yo soy consciente que hay una opinión, sobre todo desde el cristinismo, desde la izquierda, ¿no?, de que Macri es la derecha, etcétera, etcétera. Ahora, si fuésemos a llamar un perito que venga desde Marte y analice las medidas que ha tomado este gobierno y tuviese que dictaminar si el gobierno es de derecha o es de izquierdas, yo estoy seguro que el perito diría: este es un gobierno de izquierdas. Definitivamente. Este es un gobierno socialista. No está la componente de estudiantina que tenía el ministro de Economía anterior. No están, por suerte, las cadenas nacionales cada 2 días que nos ponían de la nuca, por lo menos a los porteños, claramente, ¿no? No están esas componentes del color populista. Pero en todo lo demás, el gobierno de Macri no ha hecho sino profundizar esto. Yo cuando veo... ¿Por qué decir profundizar? Yo diría por ahí mantuvo, pero ¿por qué decís profundizar? Bueno, porque el déficit es mayor. El déficit es más alto, por eso. Pero acá se quiso vender un gradualismo que no existe, no hay tal gradualismo. El déficit también igual es más alto porque también se tomaron medidas de reducción de la carga impositiva, ¿no? Como la reducción del impuesto a las ganancias o también la reducción de las retenciones, ¿no? Perdón. Esas por ahí no son medidas que uno calificaría de izquierda. La reducción del impuesto a las ganancias justamente es una de las medidas que está más atrasadas. Ayer empieza una discusión que me parece que es muy sana y que hay que darla, porque no podemos seguir viviendo en Argentina en un país que es un infierno tributario. Yo quiero comparar paraísos fiscales con infierno tributario. Nosotros, en tanto tengamos este infierno tributario, en tanto tengamos este nivel de gasto que se financia con endeudamiento, lo que tira abajo el tipo de cambio, o sea, tenemos atraso cambiario. Esta combinación de presión fiscal y atraso cambiario no hace viable prácticamente ninguna inversión. Ahora, Guillermo, vos decís que es un gobierno que tiene tinte socialista, pero, por ejemplo, sí. Roberto Labaña dice que es parecido al modelo de la dictadura y que se parece a los 90. ¿En qué quedamos? ¿Derecha o izquierda? En estos aspectos que justamente señalás hay también algunas semejanzas, ¿no?, con esos gobiernos que señalaba Labaña. No, pero a mí me parece desafortunado haber puesto esto en el contexto de la comparación con los gobiernos militares, y me parecieron absolutamente desafortunadas todas los ida y vuelta que tuvo esa declaración de Roberto. Creo, esto lo he dicho ya en algún programa, pero creo que quienes tenemos la posibilidad de opinar a través de medios de comunicación, como en este programa, tenemos que tener también responsabilidad. No se puede decir cualquier cosa. Yo, por lo menos, yo entiendo que la Argentina no es una Argentina donde se pueda decir cualquier cosa. Que un líder piquetero diga cualquier cosa, bueno, está bien, pero yo creo que la Argentina seria, la Argentina fiel a las tradiciones del esfuerzo de nuestros abuelos inmigrantes, la tradición de trabajar, ahorrar, invertir y después consumir, esa Argentina no se puede permitir decir cualquier cosa, y mucho menos el gobierno. Y mucho menos el gobierno, porque cuando uno está en el gobierno tiene un poder de fuego mediático totalmente desproporcionado. A mí me pareció toda la seguidilla de declaraciones, me pareció de muy mal gusto. Bueno, Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Se nos acabó lamentablemente el tiempo. Nos vemos en otra oportunidad. Nos vamos con el análisis de Guillermo Nielsen sobre los hechos más destacados en materia económica de los últimos días, las dificultades que viene atravesando la economía argentina, que no termina de despegar tras este cercano al primer año de gestión de Mauricio Macri. Nos vamos, nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.